Hola amigos de YouTube. El día de hoy vamos a realizar la reconstrucción total de esta guitarra que hemos encontrado tirada. Como se puede apreciar, está en una sola pieza, pero la tapa frontal está desprendida de la culata y tiene grietas demasiado profundas, así que será necesario unir y pegar todas las piezas, además de realizar un cambio de diapasón y un nuevo diseño para el clavijero. El primer paso será desencordar el instrumento y limpiarlo, ya que tiene demasiada suciedad. En este caso, las cuerdas ya no sirven, así que las vamos a aflojar un poco y las vamos a cortar. Retiramos las clavijas y proseguimos a quitar los trastes y el diapasón. La forma más correcta en este caso, es desvanecerlo por medio de cepillo, ya sea manual o cepillo eléctrico, ya que esta madera está muy maltratada como para aplicarle calor con la intención de despegar el pegamento. A continuación, después de haber retirado el diapasón, se procede a reparar todas las grietas que tiene la guitarra. Comenzaré con las grietas que tienen los aros. Para ello voy a utilizar cianocrilato líquido o pegante instantáneo. Nos ayudamos con una prensa rápidamente antes de que se seque, y pasamos a ajustar las piezas para que queden lo más iguales y alineadas posibles. Para que este adhesivo pegue más rápido, y si se tiene la posibilidad, se recomienda que se utilice una aspiradora para acelerar el secado. A continuación, se sigue pegando el resto de partes. Se debe emparejar la unión, de modo que se note lo menos posible para que posteriormente, con el proceso de pintura ya no queden rastros de las grietas. A continuación, procedemos a pegar con pegamento instantáneo esta pequeña sección, la cual no está comprometida con la culata. Para aclarar, la culata es un pequeño pedazo de madera que va en esta sección, de forma vertical. A continuación, pegaremos el aro con pegamento instantáneo hasta esta sección, y el resto con pegamento sintético. Una vez asegurada esta zona, vamos a seguir reparando el aro por la parte derecha de la guitarra. Podemos observar que esta guitarra tiene una entrada para amplificación, sin embargo, no posee ecualizador, ni tampoco tiene un micrófono de pastilla aquí en el puente, así que lo más seguro es que tenga una especie de tweeter pegado a la tapa superior. En este punto, he llegado a la parte final de la unión y reparación de las grietas, y me acabo de dar cuenta que no solo están comprometidos los aros y la culata, sino también la tapa frontal, lo que hace un poco más complicada esta reparación. Como podemos observar, tenemos la tapa rota y no solo en esta sección, sino también en esta otra. Así que antes de aplicar pegamento a los aros y culata, debemos aplicar pegamento a la tapa, ya que el proceso de prensado tiene que ejercer la unión de todas estas piezas al mismo tiempo. Aros, tapas y culata. Nos aseguramos de aplicar pegamento muy generosamente. Para el pegado de las tapas, nuevamente se recomienda un pegamento para madera de alta adherencia, ya que esta pieza está sometida a una tensión de aproximadamente 47 kilos proveniente de las cuerdas. En esta sección, notamos que tenemos despegados algunos peones, así que se debe agregar bastante pegamento en cada uno de ellos. En este caso, y solo en este caso, es preferible pasarse y exagerar con el pegamento, ya que solo tenemos una oportunidad de realizar el pegado, así que este debe quedar bien hecho a la primera. A esta sección de aquí, no le aplicaré pegamento blanco, porque una vez prensado, voy a seguir aplicando pegamento instantáneo. Una vez ya tenemos revisadas y seguras todas las piezas críticas, proseguimos a prensar, pero antes vamos a retirar los excedentes de pegamento. Con la ayuda de unos tacos de madera, vamos a asegurar las piezas, pero para evitar que estos se peguen, es necesario empapelar y forrar cada taco. Una vez lo tenemos así, procedemos a aplicar presión con una prensa. La presión que se aplique debe ser muy controlada. No necesitamos fuerza excesiva, así que se debe ir ajustando y revisando las piezas a medida que se aprieta. Asimismo, vamos retirando el excedente de pegamento que salga, y continuamos revisando cómo va quedando la unión de las piezas. En este punto, podemos apreciar que ha quedado muy bien, así que seguramente con el proceso de pintura no se notará nada. Ahora para finalizar, seguiré reparando estas piezas del aro que están sueltas, por medio de pegamento instantáneo.
Una vez reparadas todas las grietas e imperfecciones, dejaremos secar por 24 horas. Después de haber reparado todas las grietas, vamos a proceder a despintar toda la guitarra, para al mismo tiempo pulir todas las uniones que hemos realizado, además de quitar todos los restos de pegamento y dejar todo listo para un nuevo acabado. Para ello vamos a utilizar lija número 80, luego 150, 220 y 400. Antes de despintar la tapa superior, vamos a hacer un cambio de roseta. Para ello, solo hay que trazar la circunferencia para posteriormente realizar el tallado donde encajará la nueva roseta. Para esta operación, lo primero que debemos hacer es situar muy bien la roseta donde va a ir. Una vez la tenemos segura, vamos a proseguir a marcar el contorno. Rectificamos muy bien y marcamos el contorno interior. A continuación, procederemos a realizar el remarcado de esta sección, hasta que la roseta quede bien delineada. Posteriormente, el paso a seguir será hacer la perforación. Esto se puede hacer por medio de formones y gubias, pero también se puede utilizar una ruteadora como esta. En este caso, voy a utilizar esta herramienta, sin embargo, recordemos que se puede hacer totalmente a mano. Una vez se tiene el orificio hecho, y hemos rectificado que la nueva roseta entra perfectamente, procederemos a pegar. Para ello, vamos a aplicar pegamento blanco de carpintero, o como en este caso, pegamento de alta adherencia para madera. A continuación, instalamos la roseta y la sujetamos por medio de algún tipo de prensa. En este caso, utilizaré ganchos de colgar la ropa. Verificamos que la unión esté con el pegamento suficiente. Si es necesario, debemos aplicar más por la parte superior antes de que se seque. Una vez terminado el proceso anterior, vamos a proceder a despintar el resto del instrumento, hasta que la guitarra quede con la madera al natural. A continuación, vamos a proceder a hacer una decoración en el puente en este sector. Para ello, vamos a utilizar este incruste que lo podemos comprar en una tienda de instrumentos musicales, y es muy económico. Para ello, vamos a cortar una parte que tenga la misma longitud que la parte del puente donde se ajustan las cuerdas. Una vez tenemos este pequeño trozo, podemos observar que en los laterales queda faltando material. Para ello, vamos a adicionar 2 tiras de madera blanca, hasta tener un mosaico que sea de nuestro agrado. Posteriormente, vamos a aplicar pegamento y uniremos estas 3 piezas para pegarlas encima del puente. Utilizamos una prensa y aplicamos pegamento en uno de los laterales del incruste. En este caso, utilizamos pegamento instantáneo. A continuación, pegamos la otra pieza de madera blanca. Rápidamente ponemos la prensa y ejercemos un poco de presión. Al ser estos materiales muy delicados, no es necesario hacer mucha presión, solamente lo suficiente para que todo quede unido con el pegamento. Una vez tenemos el incruste ya pegado, vamos a proceder a hacer un corte en ángulo recto en una de sus puntas. Posteriormente, mediremos el ancho exacto que tiene la parte donde irá pegado y lo pasaremos al incruste. En este caso podemos apreciar que tenemos una medida de 13,6 y 13,8 milímetros en el otro extremo, lo que indica que el puente está un poco desigual. Así que daremos el ancho de 13,8 milímetros, que corresponde a la medida más grande. Para hacer esto, es muy necesario percatarse de que las partes blancas queden muy bien repartidas en ambos lados, para que la pieza quede simétrica. Posteriormente, procedemos a hacer marcas límite hasta donde desgastaremos y comprobaremos que la pieza sea simétrica. En este punto, lo único que queda es cepillar hasta llegar a las líneas que hemos marcado en cada uno de los extremos. Luego de que ya tenemos las medidas indicadas, pegamos. Pero para hacer esto, debemos antes lijar la cara en la cual aplicaremos el pegamento. Posteriormente, aplicamos pegamento de manera generosa, y sostendremos haciendo presión durante 3 minutos. Este detalle le da mucha presencia a la guitarra. Además, que es muy fácil de hacer como podemos apreciar. A continuación, instalaré un adorno a través de una incrustación de filetes. Para ello, vamos a hacer una ranura alrededor de todo el contorno de la guitarra, tanto en la tapa trasera, como en la tapa superior. Estos filetes de madera, los he comprado ya hechos, pero se pueden hacer fácilmente con distintos tipos de maderas de colores.
Para su instalación, usaremos una ruteadora de mano, junto con una fresa de corte recta. Para empezar, hacemos una pequeña ranura para medir y rectificar que el filete tenga la proporción adecuada y una vez seguros, realizamos el corte en toda la guitarra. A continuación, mostraré cómo hacer este proceso a mano, en caso de que no tengas la herramienta anterior. Para ello, he dejado esta pequeña sección. Este proceso lo haremos por medio de un formón y un bisturí. Lo primero será, marcar con un lápiz la línea recta correspondiente al ancho del incruste. Posteriormente, se remarca la misma línea, pero ahora con un bisturí de precisión. Realizamos muchos cortes para que cada vez sea más profundo. Posteriormente, procedemos a retirar el material sobrante por medio de un formón pequeño. En este caso vamos a utilizar un formón de 1/4. Y así es como queda la caja totalmente terminada, y como podemos observar, no hay ninguna diferencia con la parte hecha a mano y la parte hecha a máquina. A continuación, proseguimos a aplicar pegamento y pegar los incrustes. Para empezar, es necesario dejar estas piezas previamente en remojo por lo menos durante 5 minutos. Una vez estén bien húmedos, van a notar que su textura se ablanda lo suficiente, como para poder ser colocados a presión sin necesidad de doblarlos con calor. A continuación, aplicamos abundante pegamento, esparcimos bien, y posteriormente vamos a proseguir a instalar el incruste, sujetándolo por medio de cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Comenzaremos desde la parte donde está el mástil. En este punto, se debe marcar muy bien la mitad de la guitarra y cortaremos el excedente del incruste. A continuación, se hace lo mismo con el otro contorno. Una vez terminado de pegar los filetes, es así como queda la guitarra hasta el momento. El paso siguiente, será cepillar y quitar los excedentes, hasta dejar el filete totalmente a ras, tanto con la tapa, como con los aros. Para ello, utilizaremos esta herramienta que se llama cepillo de vuelta, o también conocido como muñequín. Vamos a ver la diferencia de un filete ya cepillado y el otro no. Este, ya está totalmente a ras, mientras que en este lado, tenemos por lo menos 1 milímetro de exceso que sobresale. Vamos a continuar con este proceso, hasta tener todo el cuerpo de la guitarra ya terminado. A continuación, realizaré un nuevo diseño al clavijero. Para ello, vamos a lijar la parte del clavijero, hasta dejar la madera al natural. Posteriormente, tomamos la mitad del ancho del mástil, para poder trazar una línea de simetría. Extendemos esta línea hasta el clavijero. A continuación, procedemos a plantillar el nuevo modelo o diseño para la pala que deseamos. Para que el clavijero tenga un detalle muy original, le pondremos también un incruste en la pala. Para esto, vamos a utilizar el mismo incruste que instalamos en el puente. Para su instalación, abriremos un canal del ancho de este incruste. El largo, será de acuerdo a nuestro gusto. En este caso lo haremos hasta aquí, así que trazamos el límite y marcamos el espacio donde irá la ranura. En este punto haré esta operación a mano. Para ello, lo primero a realizar, es marcar suavemente con un bisturí la línea de límite. Una vez tenemos marcado y delimitado el canal, procedemos a retirar material con un formón. Cuando ya tenemos listo el espacio donde irá el incruste, aplicaremos abundante pegamento. Posteriormente, sujetaremos con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Finalmente, cepillamos. Continuaremos dándole los últimos detalles a esta guitarra. Así que también pondremos un incruste que unirá las líneas que tienen los filetes de los aros con el incruste de la culata, para formar un mosaico. El incruste en este caso, debe cortarse teniendo en cuenta las rayas blancas. La longitud total será desde la raya blanca exterior, la cual estoy señalando aquí, hasta la otra raya blanca exterior del otro lado del incruste, con el objetivo de que las líneas blancas se junten en 45 grados. Una vez tenemos cortado el largo, necesitamos marcar los 45 grados en los cuales debemos cortar. Esto solo se hace en las esquinas. Posteriormente, quitamos ahora el material sobrante. Se debe comprobar que la pieza ingrese un poco ajustada, y posteriormente, se procede a pegarla. Al finalizar, este es el resultado del incruste. A continuación, vamos a proceder a preparar el nuevo diapasón.
Para ello, vamos a necesitar una pieza de madera dura, como puede ser ébano, palo de rosa, o en este caso, jacarandá. Esta parte tiene las siguientes dimensiones iniciales: 52 centímetros de largo, pero puede tener hasta 46 centímetros como mínimo, 7 centímetros de ancho, y un grueso de 1 centímetro. Para empezar con la preparación, vamos a aplanar una cara por medio de cepillo garlopa número 6. Cepillamos verificando constantemente por medio de una escuadra, tanto en su ancho, como en su largo. Debemos dejarlas lisas de ambos lados. Una vez terminada de cepillar la primera cara, la cual irá pegada al mástil, procedemos a cepillar la parte de encima por donde estarán incrustados los trastes. A continuación, procederemos a calibrar. Para ello, se debe tener en cuenta que la parte superior donde van los primeros trastes debe ser ligeramente más gruesa que la parte inferior, la cual va en la boca de la guitarra. Esta diferencia debe ser como máximo de 2 milímetros y lo apropiado es entre 0,8 y 1,5 milímetros aproximadamente. En este caso hemos calibrado esta pieza en 8,2 milímetros en la parte de arriba y 6,8 en la parte de abajo. Posteriormente, se debe cepillar con una garlopa para dejar totalmente recto el canto o uno de los lados. A continuación, se procede a marcar el largo total. En este caso corresponde a 45 centímetros, sin embargo, tienes que saber que esta medida puede variar dependiendo de la escala que tenga la guitarra, como veremos más adelante. Una vez marcados estos 45 centímetros de largo, se procede a cortar con mucha precisión para que el corte quede totalmente perpendicular o a 90 grados, que es lo mismo. A continuación, se debe marcar la mitad de la pieza para posteriormente poder marcar la ranura de los trastes. A continuación, se ubica el diapasón. Para ello este se debe situar dependiendo de la escala que queramos utilizar en el instrumento. Lo más usual es utilizar una escala de 65 centímetros, la cual corresponde a la medida estándar para el 90% de las guitarras comerciales. Sin embargo, esta medida se puede modificar si es necesario. Esto quiere decir que desde este corte perpendicular, el cual irá en la parte superior del mástil, hasta la línea de la mitad donde irá el hueso del puente, tienen que haber 65 centímetros. Pero antes, tienes que saber que si quieres un instrumento profesional, se debe tener en cuenta la compensación, la cual se encarga de solucionar la desafinación que se produce por la distancia que tenemos al bajar la cuerda, para que ésta llegue al traste. Para poder solucionar esto, se debe retroceder el diapasón 2,5 milímetros hacia el mástil. Por lo tanto, la escala debe marcar los 65 centímetros, exactamente 2,5 milímetros más atrás de donde estaría el centro de la ranura del hueso. Una vez hecho este paso, se puede proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes y la escala que queremos aplicar. En este caso, una de 65 centímetros porque esta guitarra así lo requiere. Para empezar, vamos a utilizar nuestro celular, tablet o computador y vamos a descargar una aplicación llamada Fret Calculator. La descargamos gratuitamente y veremos que al abrirla se despliega una tabla con casillas para llenar. En esta primera casilla, solo debemos poner la medida que mencionamos anteriormente, que en el caso de esta guitarra, son 65 centímetros. En la segunda casilla, solo se debe poner cuántos trastes queremos que se muestren, y en este caso, para el ejemplo pondré 22 aunque no los ocupe todos. Posteriormente, solo le damos clic al botón calcular, y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Una vez tenemos la tabla, solo queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, vamos a utilizar una regla y nos vamos a guiar del corte de 90 grados que hemos realizado anteriormente. Para el primer traste, marcamos a 3,64 centímetros. A continuación, y sin que la regla se mueva, pasaremos la segunda medida, la cual corresponde a 7,09 centímetros. Vamos a hacer un ejemplo más con el tercer traste. Para ello, marcamos a 10,34 centímetros. Cuando ya están realizadas todas las marcas de los trastes, solo se debe apoyar la escuadra en el lado que está rectificado. Se ubica muy bien y se traza una línea horizontal. A continuación, se hace lo mismo con la siguiente marca, y así sucesivamente.
Es así como quedan las marcas de los trastes. Cuando es la primera vez que se realiza este trabajo, se debe comprobar cada uno de ellos para evitar que la guitarra vaya a estar desafinada. Para ello, solo se debe medir cada traste, y verificar que a medida que van avanzando, cada traste sea más pequeño que el anterior. A continuación, te mostraré un ejemplo. Verificamos este traste, el cual tiene exactamente 2.45 centímetros. Ahora verificamos el anterior, y podemos observar que tenemos 2.5 centímetros, lo cual me indica que la regla se cumple y la escala está muy bien trazada. A continuación, se ubica el diapasón en el lugar que le corresponde de acuerdo a la escala, y posteriormente, se marcan los contornos en la tapa, con un lápiz muy bien afilado y sin asentar, para que la línea se mire solo lo suficiente. Después se procede a marcar la boca en la parte de abajo del diapasón. Posteriormente, se realiza este corte y se procede a darle el ancho tanto en la parte superior como en la parte inferior. Para ello, se ubica el diapasón en su lugar respetando la escala, y se procede a marcar. En este caso esta guitarra tiene un ancho de 5 centímetros en la parte superior, por lo tanto dejaremos 25 milímetros a cada lado. Posteriormente, se mide la distancia que tiene el diapasón de ancho en el traste 12, que es el lugar donde se une el cuerpo con el mástil. En este caso, tiene 6 centímetros, por lo tanto, vamos a marcar 2.95 centímetros a cada lado, lo cual nos dará un ancho de 5.9 centímetros, con el objetivo de dejar 1 milímetro más pequeño el diapasón con respecto al mástil. Una vez marcados estos puntos, se procede a unirlos con los puntos hechos en la parte superior del diapasón. De esta manera, ya tenemos marcadas las dimensiones del ancho de esta pieza, y ahora, procederemos a cepillar los excedentes, hasta dejar del tamaño requerido. En este punto el diapasón ya está listo para entrastar. El paso siguiente será hacer las perforaciones para los trastes. Para este proceso, necesitamos una sierra la cual debe tener 0.8 milímetros de grosor como máximo. Lo ideal es 0.6 o 0.7 milímetros de grosor. También vamos a necesitar un taco de madera, que tenga uno de los dos lados totalmente recto, y una prensa. La operación consiste en situar el taco de madera justo en la línea donde irá el traste, calculando el grueso de la hoja de la sierra, con el objetivo de apoyar la herramienta para que el corte salga recto. En este caso, hacemos un corte primero en la parte de abajo, luego otro corte en la parte de arriba y por último, se hace el corte completo. Como podemos apreciar, es un corte bastante fino, y la profundidad oscila entre 2 y 2.5 milímetros, dependiendo del tipo y tamaño del traste a utilizar. A continuación, seguiremos realizando esta misma operación a lo largo del diapasón. Al finalizar este proceso, es así como queda esta pieza con las ranuras hechas. Posteriormente, se procede a instalar la entrastadura. El primer paso es cortar cada traste a su medida y guardarlos en orden, ya que todos son diferentes. El segundo paso consiste en hacer un corte en cada una de las puntas, quitando una pequeña fracción de la parte que se introduce en la ranura, con el objetivo de poder darle un acabado de manera más fácil, y evitar posteriormente tener que limar demasiado. A continuación, se procede con la instalación. El traste debe entrar a presión, y la manera correcta de hacerlo, es posicionándolo en su respectivo lugar, para después golpearlo con un mazo de goma. Si tienes una prensa para trastes, no necesitarás el martillo. Posteriormente, se repite esta misma acción con todos los demás. Así es como queda el diapasón con los trastes ya instalados. Continuando con el proceso, ahora procederé a darles un acabado. Para esta operación, se utiliza un taco de madera con una lija de grano 60 pegada a una de sus caras. El proceso consta de limar cada uno de los costados del diapasón, para eliminar las rebabas y los excesos del traste. Posteriormente, se realiza una inclinación pequeña de unos 30 o 45 grados, con el objetivo de aplanar una pequeña sección de los extremos del traste. Una vez finalizada esta operación, se procede a pegar toda la pieza sobre la guitarra. Para ello, son muy importantes las marcas que se realizaron en los pasos anteriores, ya que debemos situar el diapasón con precisión en su posición final.
En esta etapa, debemos recordar que desde el traste cero o desde el filo superior del diapasón, que es lo mismo, se deben medir 65 centímetros hasta la parte central de la ranura donde va la cejilla, y posteriormente, se debe retroceder el diapasón hacia el lado del clavijero, 2.5 milímetros, para que la afinación quede compensada. Realizada esta comprobación, se puede proceder a pegar. Para esto, vamos a utilizar prensas de este tipo, y algunos tacos de madera para poner sobre el diapasón y no lastimarlo. Como paso opcional, y con el objetivo de potenciar la adherencia, es recomendable hacer pequeñas hendiduras con un formón, tanto en el diapasón como en el mástil. Realizada esta operación, procedemos a aplicar pegamento blanco, y también cinta de enmascarar o cinta de carrocero en los límites que ya se marcaron anteriormente. Esto nos ayudará a proteger la tapa del desborde de pegamento, que se produce cuando se ejerce presión sobre las piezas. Una vez rectificado todo lo mencionado, se procede a poner las prensas y pegar. En la parte de la boca, utilizaremos un taco de madera por dentro de la caja armónica, para que la prensa no vaya a lastimar las barras transversales, ni mucho menos la tapa. Por último, vamos a retirar los excedentes del pegamento y dejaremos secar por 24 horas. Este es el resultado del diapasón, ya completamente pegado a la guitarra. Tenemos todas las partes listas de nuestro instrumento, el clavijero ya terminado, el diapasón, la reparación de los aros que estaban rotos, trabajo de incrustes tanto en los laterales como en el puente, también un cambio de roseta y una incrustación en la pala. A continuación, solo nos queda lijar completamente con diferentes granos, empezando con un grano de 180 o 220 y llegando hasta un grano de 400 o 600. Posteriormente esta guitarra será llevada al proceso de pintura. Este es el resultado de esta restauración. Si te gustó el video, déjanos tu like, y sobre todo suscríbete, ya que así nos ayudas a crear nuevo contenido para ti. Hasta la próxima.